Pacaripuangich tukuy kamkunata munanimninga Diusulupay tukuy ayakuna, ayawaira, ayayaku, ayalpa, ayanina. Diusulupay tukuy yachaykuna mayuskuna sakiska atun llaqtamanta kani Mariela Pujimuy Hanamejoy y kani yachachidur kay yachaykuyru wasifawa Universidad Industrial de Santander. Bueno, un cordial saludo. Antes de iniciar quiero expresar un agradecimiento a los espíritus ancestrales de la Madre Tierra, un agradecimiento por permitirme compartir esta experiencia, a la memoria y al acompañamiento de nuestros Yacharunacuna, sabedores del pueblo Inga en Aponte. Quisiera evocar una pequeña lectura que se encuentra en el proyecto educativo para el pueblo Inga en Colombia y está dedicada a la memoria viva de nuestros ancestros. Entonces dice: nuestro territorio es fuente de vida, de inspiración. Hemos aprendido a interpretar y compartir las manifestaciones de nuestra Madre Tierra, Onucanchipalpamama. Ella ha configurado nuestro pensamiento y nuestras acciones. De ahí que los acontecimientos que suceden con la Madre Tierra son motivo de preocupación colectiva. Cada expresión de nuestra cultura es una forma de recreación de la diversidad. Por eso el respeto a la diferencia, la complementariedad, la calma, la ofrenda, el pedir permiso, la hospitalidad y la reconciliación son la esencia del pensamiento Inga. En ese sentido, la experiencia sobre el proceso de traducción del mandato integral de vida tiene mucho que ver con el acompañamiento y con el sentido que nos brindaron nuestros Inga Rimadurskuna, ¿sí? De ahí que si ellos no hubiesen acompañado y apoyado este proceso, pues no hubiese sido posible. Entonces, en ese sentido, nuestros Yacharunacuna se convierten en esa fuente de confianza, de compromiso, de identidad, del mismo hecho de seguir manteniendo los valores y los conocimientos desde la palabra mayor. Por ello, pues, decirles que para los Ingas situados en el departamento de Nariño es de gran trascendentalidad el acompañamiento y la labor que realizan nuestros Inga hablantes, ¿no? Como sería, digamos, en castellano, o en nuestra lengua sería los Inga Rimadurskuna. La experiencia específica se desarrolló durante los años 2008 al 2010 en el resguardo indígena Inga, ubicado en el departamento de Nariño, ¿sí? Un pueblo ancestral que ya lleva más de 320 años asentado, pues, en ese territorio y que conserva parte de esa riqueza ancestral, espiritual, histórica que nos legaron los incas y que desde el ser inca se siguen manteniendo. Eso se ve expresado en la memoria histórica que evoca a nuestro cacique y taita de taitas Carlos Tamavioy, que tiene un sentido de vida para todo el pueblo Inga en Colombia. El mismo hecho también de mantener en
como fuente de comunicación la lengua inga, que hace parte de la familia lingüística del Quichua. Además, el hecho de poder compartir la sabiduría ancestral a partir de la vivencia espiritual y esa relación con las plantas sagradas, en este caso con el ambihuasca o ayahuasca, como se lo conoce en el pueblo inga. Para esta ocasión, pues la idea es compartirles cómo se hizo para traducir el mandato integral de vida, digamos, este libro que en su momento pues fue elaborado por las autoridades tradicionales junto con toda la comunidad en lengua, en español, ¿sí? Pero que se ve la necesidad de llevarlo a la lengua nativa como una forma de hacer una reestructuración, de hacerle una actualización y de también ser interpretado desde nuestro propio ser y sentir. En ese ejercicio pues es, digamos que el trabajo comunitario acompañado por los mayores, ¿sí? Nuestros Ingasimi Rimadurkuna, los jóvenes que en su momento estuvimos orientados por los mayores, pero que siempre hemos como caminado por hacer esa apropiación y ese fortalecimiento cultural. Y los niños o semillas de vida que ayudaban en su momento a plasmar con imágenes, ¿sí? A plasmar en imágenes lo que ellos escuchaban, el mismo sentido de estar ahí presentes para poder a la fecha pues compartir también esas experiencias. ¿Cómo surge ese sentido de llevar desde el español a la lengua inga el mandato integral de vida? Pues eso en principio se da a partir de la necesidad que existe en el territorio de que sean los comuneros que lo puedan entender, lo puedan interpretar y lo puedan llevar a la vida práctica para poder reconocerse a sí mismos, pero también para garantizar la defensa de lo que se ha pensado como pueblo, desde lo colectivo, ¿sí? En ese sentido, pues, digamos que se empieza a trabajar en el proceso de la traducción, ¿sí? En este caso, también es bien importante mencionar que la traducción del mandato integral de vida a la lengua inga se convierte en una experiencia colectiva que resulta significativa también para el mismo pueblo por la participación activa de los Ingasimi Rimadurkuna, ¿sí? Y en el que también participa pues toda la comunidad. Entonces, como ya les había referido, pues niños, jóvenes, mayores, en fin, que hacen su aporte a este proceso. ¿Cómo se realiza el proceso de traducción? ¿Sí? Pues en principio, para poderla vivenciar, lo que se optó fue por hacer un acercamiento con la comunidad, ¿sí? Teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la experiencia de vida, y
En ese ejercicio pues se logró contar con el acompañamiento de mayores, hombres, mujeres, que dentro del territorio tenían un reconocimiento por el haber sido autoridades, por el tener un conocimiento en la medicina tradicional, en un determinado oficio, ya sea en el tema de tejidos, en el tema de la alfarería, entre otros conocimientos y saberes que son trascendentales. ¿Cómo cómo se hace el proceso de traducción? Es decir, qué tipo de, digamos, lo que sería ya desde la parte de la academia, qué metodología se utiliza. Entonces, teniendo en cuenta el cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos ancestrales, ¿sí? Que es, digamos, una metodología pues que ya nos refiere la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de la Yala, se logra identificar que dentro del territorio una de las principales cosas que se logró hacer pues es las ceremonias tradicionales, ¿sí? Con plantas sagradas, en este caso las ceremonias de Ambihuasca, con los cuales se analizaba, se compartía y se pensaba en la mejor manera de orientar el proceso cultural desde la lengua nativa, ¿sí? En ese ejercicio pues se daba espacio para los conversatorios, para los encuentros, y esos pues casi siempre se desarrollaban alrededor de la tulpa, ¿sí? La tulpa como ese sentido, como ese espacio sagrado donde se preparan los alimentos, pero también donde se mantiene y se cultiva la palabra de los mayores. Aparte, digamos que de esos conversatorios, pues también se mantenía constantemente el intercambio de experiencias por parte de las personas que acompañaban el proceso desde las diferentes edades. Entonces, en ese intercambio de experiencias era frecuente escuchar anécdotas, ¿sí? Experiencias de vida, cuentos, mitos, leyendas, entre otros, que de alguna manera pues han sido vitales a esta época para que niños y jóvenes logren entender el Seringa desde la historia. Alterno a eso pues se rescata el hecho de haber tenido la oportunidad de hacer intercambio de experiencias con otros pueblos hermanos, ¿sí? Con otros pueblos indígenas, en este caso pues del departamento de Nariño. Se rescata mucho el pueblo Cofán, el pueblo Quiacinga, el pueblo Aguá, los Eperaras y Apidara, ¿sí? Entre otros pueblos que seguían haciendo un aporte en el marco de las diferentes cumbres y mingas de pensamiento que se desarrollaban digamos como que hacia la fecha al interior del territorio. Esta experiencia, ¿cómo es vista, digamos, a la fecha? El proceso de traducción del mandato integral de vida a la lengua inga, gracias al apoyo, ¿sí? a la vinculación que tuvieron pues los mayores, los jóvenes, se refiere como una experiencia única que permitió llevar desde la parte práctica
a la parte teórica, el conocimiento desde la lengua inga. Y en ese ejercicio, enaltecer, ¿sí? Valorar el sentido que tiene la lengua originaria en el territorio, y no solamente al interior digamos, de Nariño, sino a lo que sería el pueblo colombiano. ¿Cuáles son los aportes que se logran recibir del proceso de traducción del mandato integral de vida? En principio se tiene pues el poder recoger la sabiduría ancestral pensada, sentida y vivida en la lengua propia, en la lengua inga, el reconocimiento a las experiencias de vida de nuestros abuelos por cada uno de los temas, ¿sí? El poder escuchar diversas vivencias culturales y tradicionales que son el fundamento de la memoria histórica, ¿sí? Que una vez es interpretada, pues también pasa a ser escrita para que las nuevas generaciones puedan escucharla, y más allá de escucharla, pues también sentirla y vivirla. En el desarrollo del proceso de traducción del mandato integral de vida, se cuenta con la encomienda de las autoridades tradicionales, en este caso del Cabildo Mayor, pero se destaca la amplia participación de los cabildos menores, en este caso de educación y cultura, ¿sí? que es destacada desde los Ingarrimadurkuna, ¿sí? Desde los dinamizadores o etnoeducadores también, como le llamarían, y desde el proceso que realiza la Secretaría Mayor de Justicia, en su momento direccionada por nuestro mayor Querubín Janamejoy, ¿sí? En ese ejercicio se logra aunar esfuerzos, y en esa unión de esfuerzos, junto con el equipo de trabajo, se hace el fortalecimiento el fortalecimiento de la identidad cultural desde el pensamiento y el sentimiento de los Ingarrimadurkuna. No obstante, se presentan algunas limitaciones durante el desarrollo de la traducción, por ejemplo, el hecho de no contar con un equipo de cómputo, de material apropiado para hacer la recolección de la información, la sistematización de experiencias, inclusive el hecho de que el proceso de la traducción se fue llevada por personas que pertenecíamos al territorio, pero que en su momento no contábamos con un perfil profesional que hubiese podido aprovechar a mayor profundidad esos espacios de encuentro y de compartir con los mayores, porque pues el objetivo en su momento era hacer la traducción del mandato integral de vida. Entonces se dejó muy de lado, ¿sí? O fue muy poco lo que se pudo aprovechar, por ejemplo, cuando nuestros mayores nos compartían las historias de vida, parte de la tradición oral, ¿sí? Cuentos, mitos, leyendas, a veces conceptos desde el Seringa, en algunos se daba el hecho de poder hacer interpretaciones como cantos, contar diversos sentimientos, emociones, pero desde la lengua inga.
Entonces son esos elementos, pues quizá por no contar con un material adecuado para poderlos recopilar, pues quedó simplemente en nuestra memoria, pero pues que no se pudo llevar, no se pudo aprovechar al establecimiento de materiales pedagógicos que quizá hoy se pudieran apoyar al proceso y al ejercicio que viene haciendo el sector de educación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, nos quedamos cortos, por así decirlo. Sin embargo, se logra hacer una transformación cultural en el sentido en que le damos valor y trascendencia a nuestros Ingasimi Rimadurkuna, ¿sí? A nuestros Inga hablantes al interior del territorio. Logramos que nuestros jóvenes realicen un empoderamiento cultural desde la memoria histórica, desde la lengua, desde la espiritualidad, desde los procesos político-organizativos propios, y en ese ejercicio pues también empezar a sensibilizar a niños y jóvenes en la importancia que tiene el ser, el sentir, el pensar y el actuar como Inga. Entonces de ahí decimos Nukapaumawa, Sumayuyay, Nukapa Ringriwa, Sumauyay, ¿sí? Nukapasimiwa, Allirimay, ¿sí? Entonces, son esos mensajes que se logran recibir de los mayores, de las personas que han vivido y que tienen ese sentido claro del ser, del sentir, del pensar y del actuar como Inga. Eso, pues, aún lo recordamos con mucho aprecio, y es en ese ejercicio que seguimos pues caminando sobre las enseñanzas que nos han dejado nuestros mayores. No obstante, pues quizás si en su momento se hubiese podido recibir un apoyo institucional, digamos del mismo Cabildo Mayor, de alguna entidad de la Secretaría de Cultura, del departamento, del municipio, incluso de nivel institucional, desde el Ministerio de Cultura, pues se hubiese podido garantizar que ese equipo de trabajo siguiera dinamizando otras creaciones desde la lengua Inga. Sin embargo, pues se logra obtener el resultado que es el libro traducido, ¿sí? El Mandato Integral de Vida, que es publicado hacia finales del año 2010, ¿sí? Y pues logra en imágenes que se encuentran en la parte de arriba recoger el proceso de traducción. Entonces quiero mostrar, por ejemplo, en esos encuentros en los que se daban con los niños, con las autoridades, ¿sí? En los que ese espacio en los que se hacían esos intercambios de experiencias con otros pueblos, ¿sí? Y en ese ejercicio también muy poco lo que se pudo recopilar de la tradición oral, ¿sí? Que se logró articular, pues esos eran los trabajos que hacían los niños. En este caso está la traducción en lengua Inga y al final se hacía en español, ¿sí? Esas son parte pues de los resultados que se logró hacer y que quizá pues se logra mostrar al interior del territorio, pero también hacia
a nivel externo de nosotros. En un ejercicio, digamos, como de autoevaluar la experiencia, pues les diría que los procesos de traducción, ¿sí?, permiten unificar diferentes estamentos, ¿sí?, diferentes actores que nos llenan de experiencias de vida, conocimientos, saberes, que ayudan a consolidar el ser, el sentir y el hacer como indígenas, ¿no? Es preciso mencionar pues que todos esos saberes se ven en los conocimientos, en la esencia de vida que finalmente adquiere una persona. Entonces, esa es la experiencia que se vive en el territorio y que quizá pues resulta significativa para nosotros por todos esos aportes que recibimos de los abuelos, pero también como un medio que garantiza la pervivencia cultural desde la lengua, ¿no? Y más aún porque en esos espacios es que se logra hacer una relación directa pues de los mayores, de la familia, de la comunidad, y se sigue enseñando eso a las nuevas generaciones. Nipi Diusulupai, Tucuy, Uyahuascamanda. Finalmente, brindar un agradecimiento a la Universidad de Pamplona, a la Universidad Industrial de Santander y al pueblo Inga Inaponte por permitir compartir esta experiencia que hace parte pues de ese proceso de vida que se vive al interior de nuestros territorios.